Bueno, familia, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. Bueno, hacía tiempo que no me pasaba por aquí a retransmitir en directo y es que hoy voy a charlar con la doctora Camino Díaz, que bueno, ya veréis que es una experta en su tema. A ver, vamos a esperar a que se una. Mira, ahora, ya está aquí. Hola Hola. Rodrigo, Hola, ¿qué ¿qué tal? tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, todo bien. ¿Me ves bien y me oyes bien? Sí, ¿tú me ves bien? Sí, 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 perfecto. Vale, Vale, perfecto. bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes, depende de dónde nos veáis. Para quien no me conozca, bueno, yo me llamo Rodrigo y soy naturópata y bueno, me dedico a trabajar con las personas en su salud, integrando un poco la parte mental, emocional y física a través de herramientas naturales. Y hoy, bueno, para mí es un placer estar con la doctora Camino, que bueno, la conocí hace apenas unas semanas, charlamos y vimos que teníamos pues 10 puntos en común con respecto a cómo abordar la salud. Pues bueno, una pequeña presentación que voy a hacer es que eh, es licenciada en Medicina y Cirugía en la Universidad Complutense de Madrid y luego, aparte de esto, se ha especializado en medicina integrativa, también tiene varios máster en homeopatía, si no me equivoco, en nutrición ortomolecular. Y bueno, es una experta en todo el campo de la salud. Y nada, le cedo la palabra a ella, que seguro que se va a presentar mucho mejor. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por invitarme a compartir este ratito contigo y con todos los que se han interesado. Y nada, bueno, me has presentado bien. Simplemente añadir que, bueno, en mi recorrido como médico convencional, pues he hecho pues, la formación clásica en la Universidad Complutense de Madrid, he hecho la especialidad de medicina de familia y bueno, pues han sido muchos años de estudio intensivo de medicina. Pues si no han sido 10 años en total, pues habrán sido varios más, porque esto de la medicina es un no parar de estudiar. Pero bueno, los últimos 10 años he hecho como otra subespecialidad en la que he ido adentrándome en un territorio del que no conocía nada y en el que pensando que como médico, y es la verdad que prácticamente todos los médicos salimos con ese pensamiento, ¿no? Que todo lo que aprendemos tantísimos años de universidad, tantísimos años de residencia, y es verdad que estudiamos muchísimo, pues sinceramente a mí se me quedó un poquito en un aperitivo de todo lo que tenía que aprender, porque en la hora de la realidad de estar delante de un paciente hay un espectro que se queda corto con todo ese conocimiento tan técnico. Entonces es ahí donde si quieres indagar un poquito más, entras en un mundo completamente nuevo y bueno, y realmente maravilloso, aunque un poco desbordante, porque es tantísimo el conocimiento que nos falta por adquirir que, bueno, ahí es cuando empiezas a entender que personas pues, como tú, como todos los naturópatas y tantas personas y tantos terapeutas que están dentro del mundo de la salud intentando aportar su granito de arena para mejorar la salud de la población, pues son tan necesarios, porque nosotros como médicos terminamos haciendo una medicina muy farmacocentrista. Entonces, en eso somos muy expertos, conocemos, hemos estudiado durante años el mundo de las enfermedades, pero del mundo de la salud prácticamente no hemos tocado nada. Nosotros como médicos no tenemos conocimientos de nutrición, no tenemos conocimientos sobre factores de salud, sobre temas más naturales, sobre terapias complementarias. Y hoy en día, que además estamos en un momento de cambio de conciencia y de apertura, es súper necesario que los propios médicos sepan de estas herramientas para que los pacientes que ya están buscando otras opciones que nosotros como médicos no les estamos dando, den con profesionales bien formados y que les van a acompañar y no
termine pasando, como ya hemos hablado tú y yo, Rodrigo, de ese tipo de pacientes que por buscar una opción más amplia o más profunda a la que le damos nosotros como médicos en consulta, terminan poniendo no solamente sus esperanzas, sino toda su salud en manos de profesionales que bueno, pues están carentes de otro tipo de conocimiento. Entonces, es fundamental que los médicos empiecen a ampliar este tipo de perspectivas y que se pueda trabajar en equipo, porque de lo que queremos hablar hoy, y os agradecemos muchísimo a todos los que os habéis interesado por este live y nos habéis mandado un montón de preguntas, pero por desgracia pues no vamos a poder dar respuesta a todas porque son de lo más variopinta y daría lugar a muchísimos lives, yo creo que para un año incluso. Pero bueno, aún así, quería decir que todas esas preguntas intentaremos de alguna forma, con pinceladas, ponerlas en contexto. La salud necesita otro tipo de abordaje. Hoy en día la medicina no da abasto con lo que podría llegar, ¿vale? Nos quedamos en algo muy limitado. Y ciertos pilares y ciertas bases fundamentales para instaurar una buena salud no son tocadas dentro de la consulta médica. Por desgracia, hoy en día la realidad es que tenemos unas consultas saturadas y unos tiempos muy limitados. Por lo tanto, nuestra capacidad de dar abasto con todo eso es muy limitada. Al final se terminan en consultas en los que tu finalidad es terminar cuanto antes con esa consulta y es más ese el objetivo que terminar con el problema del paciente. Entonces es mucho más fácil en una consulta, y no solamente porque sea más fácil, sino porque es mucho más rápido terminar dando un medicamento que ponga fin a ese dolor que te está comentando el paciente, que hablarle de cómo gestionar ese dolor, cómo hacer ciertos cambios en sus hábitos de vida, hablarle del ejercicio, del descanso, del estrés, etcétera, y eso no da tiempo. Entonces es fundamental trabajar en esta línea con todas las herramientas que tengamos. Por eso me parece que los naturópatas en este sentido pueden ayudar muchísimo y todos los médicos que estén interesados deberían empezar a buscar esos espacios para trabajar desde ahí, porque eso generará al final, aunque parezca una inversión de tiempo que complica más todavía nuestras agendas, al final eso genera menor demanda del paciente, porque le das recursos, porque le das una capacitación para saber cómo enfrentar ciertos problemas de salud básicos o cómo evitarlos. Entonces me parece que es ahí donde bueno, todos mis años que llevo en estos últimos 10 años de profundización y de ampliación de mi conocimiento, pues han puesto unos pilares muy, muy sólidos de mucho conocimiento pues eso, tanto en homeopatía, por supuesto, que fue como mi gran apertura a otra forma de entender la salud, pero fue también como algo muy inicial, todo lo que es la medicina ambiental y los tóxicos y cómo están influyendo en nuestra salud, cómo la alimentación es básica, y aunque nos lo dijera Hipócrates, eso todos los médicos lo saben, pero no hemos profundizado ese mensaje, y cómo la alimentación debería ser nuestra medicina y nuestra medicina el alimento, ¿no? Y bueno, pues ahí empecé a profundizar y ya me metí en el mundo de la microbiota, que me apasiona y es algo que considero eje central en la salud, porque ahí es uno de los grandes agujeros negros de la salud y donde se condensan muchas veces la causa primera de todos los síntomas que se están manifestando. Bueno, y pues eso, uno tras otra terminas profundizando y ampliando tu conocimiento, y esto es un no parar. Ahora mismo estoy también cursando 3 máster, dando yo clases en otros, y bueno, esto es así. Pero hoy nos queríamos centrar un poquito en este tema de los 3 pilares de la salud, que son los que todos conocemos hasta el cansancio, pero me gustaría tocarlos desde un punto de vista diferente, desde un punto de vista como quien empieza con el desarrollo personal y mete conciencia en su vida, pues hay que meter conciencia en la salud. Entonces, los 3 pilares básicos de la salud, que no descubro nada nuevo, que son la alimentación, el descanso y el ejercicio, me gustaría que los tocásemos y hablásemos de ellos
un poquito para que la gente tenga esas herramientas muy básicas, pero que esas herramientas no solamente generan salud, sino que combaten enfermedades. Y eso es maravilloso, porque a veces tenemos la idea de que para evitar, o sea, para que se nos vaya una enfermedad o un síntoma, tenemos que estar siempre con el antisíntoma y con terapias específicas para ese síntoma. Pero cuando dejamos al cuerpo en una situación basal de relajación y salen esas fuerzas de recuperación naturales. Entonces, es ahí donde podemos trabajar las enfermedades aportando salud. Y eso es maravilloso. Entonces, es ahí donde me gustaría que pudiéramos hablar de esos tres pilares, que es lo que estuvimos hablando, Rodrigo y yo. Entonces, bueno, me gustaría empezar, pues, el tema del Mira, ejercicio físico, eh, ¿vale? una cosa antes de que empieces, me gustaría comentar lo que has dicho de que a veces se queda un poco suelta como una pata, ¿no? De que no hay tiempo en las consultas por tu parte, ¿no? En parte de los médicos, de abordar todo el tema de los factores de estrés, de cómo es el ambiente de la vida de la persona. Pues decir por mi parte como naturópata que yo sí que es verdad que trabajo bastante eso, pero a mí y seguramente a otros compañeros naturópatas se nos queda muchas veces los casos muy complejos porque vienen personas, como tú has dicho, que ya no tienen ni idea de a dónde ir, pues porque no han encontrado solución o por lo que sea. Claro, son casos que necesitan trabajar la parte ambiental y de factores de estrés y ciclos de sueño y demás, pero es que también necesitan esa parte que aportan los médicos fundamental y que yo siempre digo a las personas que vienen a mi consulta y tienen medicación, porque la mayoría tienen bastante medicación, claro, que si me da la oportunidad su médico de hablar y trabajar en conjunto con él, para mí es perfecto, porque estamos dando un trabajo a la persona como más sintetizado y de una forma mucho más profesional. El médico se ocupa no solo de su parte, sino de una parte fundamental y es experto, y el naturopata también. Y de esa forma, pues aportamos Exactamente. un servicio a las personas, pienso, mucho más completo, integrado y bueno, en definitiva, que el objetivo es ayudar, ¿no? En educar a la salud, pero también la parte médica es fundamental. Exactamente. Yo, de hecho, es uno de mis sueños, que termine habiendo una capacidad de trabajo en equipo desde el que cada uno se sienta corresponsable de una parte de la salud del paciente, pero trabajada de forma integrada, no de forma parcelada y de forma seccionada, porque la medicina convencional trabaja por cajones, ¿no? Entonces, si a ti te duele una parte de tu cuerpo, pues vas a ir al especialista en esa parte y lo que se salga de ahí ya le da igual a ese especialista. Entonces tienes que ir al siguiente cajón y esto termina siendo algo que dificulta mucho el entendimiento global y produce muchísima frustración en el paciente y, por supuesto, los médicos que intentamos hacer algo, algo más por el paciente porque viene pues con muchísima angustia y con muchísimo escepticismo. Entonces yo también sueño con ese momento en el que podamos trabajar todos de la mano y que los pacientes no tengan que ir escondiendo su peregrinaje por ciertos terapeutas que les están ayudando, pero por evitar conflicto con el médico, pues lo oculten. Y eso es un gran problema. Al revés, yo creo que donde de verdad está lo bonito es en el trabajo en equipo. Pero bueno, en eso estamos. Para mí es mi mayor aporte y que se pueda entender que otro modelo de medicina es posible. Yo lo aplico, mis pacientes tienen una vivencia de su patología conmigo muy diferente de la que han tenido hasta entonces y yo hago algo que jamás había hecho como médico de familia durante años y años en mi consulta de centro de salud y es que doy alta a procesos crónicos. Y eso es algo que la medicina convencional no contempla. Entonces, será fantástico que en un futuro esto termine generando un movimiento y la gente se impregne y entienda que de verdad hay una posibilidad de hacer las cosas de otra forma. Y ahí por eso el trabajo en equipo me parece fundamental.
esta parte que no trabajamos en consultas porque no nos da tiempo, es una lástima, es fundamental para generar buenos hábitos y generar salud de fondo en el organismo y que el cuerpo esté en condiciones de potenciar esas capacidades curativas, esas capacidades de regeneración que todos conocemos, que no es nada nuevo, no es nada místico. Esto es lo que hacemos cuando dormimos y nos recuperamos y las cicatrices nos van mejor y nos levantamos mejor de la contractura o de lo que sea, porque el cuerpo se va regenerando. Pero si además evitamos secuestradores de energía, que es como lo llamo yo, porque hay ciertas situaciones en la vida de los pacientes que generan un secuestro tremendo de energía. Esa era una de las preguntas que me hacíais, alguno de vosotros, qué hacer, ¿no?, para tener más energía, etcétera. Bueno, lo primero es detectar cuáles son esos palos que se han quedado anclados en la rueda de la bici y por eso no tira y por eso no tiene energía. Entonces no es cuestión de echarle 3 en 1, a veces es cuestión de quitarle todas esas cadenas que se han quedado ahí ancladas, esos palos que se han quedado ahí. Entonces hay ciertos secuestradores de energía que ya os explicaré más adelante, pero hoy me gustaría pues eso, basarlo en los 3 pilares fundamentales de la salud, que son el ejercicio, el descanso y la alimentación, pero vistas desde otra perspectiva, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con el ejercicio? El ejercicio no solamente es el deporte y el deporte de alta intensidad. Hay personas que les encanta el deporte y es fantástico, pero también hay que entender que uno puede hacer ejercicio sin tener que ser un superdeportista. Porque el ejercicio ya no solamente es ir a un gimnasio y levantar pesas, sino que el ejercicio también es movilizar el cuerpo. Nosotros llevamos, o sea, uno de los mayores problemas en la salud de la población está debido al sedentarismo. Y eso se evita moviendo el cuerpo. Y moviendo el cuerpo puede ser saliendo a caminar. O si puedes ir a un gimnasio y te gusta porque es algo que te da placer y que te produce un buen feedback, fenomenal. Siempre sabiendo que el ejercicio es bueno hasta cierto punto, cuanto más intensidad de repente pasamos, puede incluso ser más prooxidativo y ser peor, pero el ejercicio de forma rutinaria es, pues como decía una paciente mía, que era muy longeva y yo decía, ¿cuál es el secreto de su salud? Y me decía, hija, pues menos plato y más zapato. Pues es eso, el ejercicio no solamente es el deporte y ser un superdeportista de élite, no. El ejercicio es estar en contacto con la naturaleza, salir a pasear, que nos dé el aire, es fundamental que nos dé el aire. Hoy en día sabemos que los tóxicos que hay en nuestros propios domicilios, la toxicidad ambiental en nuestro propio domicilio es mayor que la que hay incluso fuera en las calles con la contaminación de los coches. Es fundamental que salgamos y que nos dé el aire y que respiremos y que ventilemos. Entonces es fundamental que salgamos al aire, que estemos en contacto con la naturaleza, que podamos descargar. Estamos siempre con muchísima carga electromagnética. Entonces el contacto con la naturaleza también nos ayuda a descargar ese acúmulo de electricidad y electromagnetismo. Es fundamental que nos dé el sol. A veces perdemos un poco la noción, ¿no?, de la vida, y la naturaleza nos ha puesto todo a su disposición. Cierto es que hay que tener precaución porque hay un riesgo de cáncer de piel por el melanoma, por el sol, por la exposición inadecuada al sol, no por la exposición al sol. Nosotros, como seres humanos, hemos nacido en un mundo con sol y necesitamos ese sol para un montón yo creo que ni siquiera conocemos todos los mecanismos en los que el sol influye dentro de nuestra fisiología. Por supuesto conocemos la síntesis de la vitamina D y para sintetizarla de forma endógena a través del colesterol que tenemos y que circula por nuestro cuerpo, para que se haga esa síntesis de vitamina D nos tiene que dar el sol sin factores de protección y además en los momentos en los que el sol es más perpendicular. Pero hay que hacerlo de una forma sensata. 15 minutos, 20 minutos, que notemos que empieza a ponerse el eritema en la piel. Si una mujer no quiere que les hagan luego manchas en la cara, pues se tapa la carita con sus gorros o sus sombreros, sus gafas, o se pone protección, pero el resto del cuerpo le tiene que dar el sol. Somos seres solares, es que necesitamos luz y hay muchas más cosas que me gustaría hablar de este tema, pero no me quiero enrollar. Entonces, es una pata fundamental. La otra pata fundamental es el descanso.
Y el descanso no solamente de, sí, sí, claro, hay que dormir bien y todo el mundo con insomnio, vamos, el 80% de mis pacientes tienen insomnio. Entonces, aquí hay que trabajar a fondo. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que hemos cortado nuestros ciclos circadianos. Y ahí es donde el descanso tiene que tener una concepción mucho más profunda que simplemente ir a dormir. Para que nuestra energía basal esté fuerte, necesitamos descansar, pero que ese descanso sea efectivo, que sea eficiente. Y para ello necesitamos que la mayor parte de esas horas de sueño sean durante las horas de nocturnidad, porque somos seres solares, como he dicho. Entonces, nuestros ciclos de secreción de hormonas funcionan dependiendo de la intensidad de la luz. Cuando nos despertamos y nos centra la luz en la retina, empezamos a segregar ciertas hormonas, cortisol, hormonas del estrés, pero hormonas que te mantienen en tensión y que te despiertan. Cantidad de personas que van directamente de su habitación, prácticamente, vamos, se toman un café a oscuras, las gafas, van y se meten en la oficina. No les ha dado ni un solo rayito de sol en esa retina para estimular su sistema circadiano. Entonces es fundamental que volvamos a entender la importancia de estar en contacto con los ciclos del sol. Y lo mismo por la noche, para dormir necesitamos que se segregue melatonina. Está fantástica la melatonina externa y si, hay pacientes que les ayuda y encima pues hoy en día sabemos los efectos beneficiosos de la melatonina a altas dosis. Pero por favor hay que buscar la propia secreción endógena de una melatonina que ahí tenemos y la tenemos completamente derruida. Porque para que se segregue melatonina necesitamos que la luz del sol empiece a bajar y que esa oscuridad genere en nuestro organismo un descenso del cortisol y un ascenso de la melatonina. Y gracias a ello generamos una especie de pulsos que nos hacen inducir en un descanso y nos meten en el anabolismo. Entonces, cuando esto lo comprendemos de verdad, entendemos que es muy bonita una película en Netflix, pero a lo mejor todos los días no, porque van a terminar generando una disrupción mayor en nuestro sistema y en nuestro ciclo circadiano. Y encima eso acumulada que la mayoría de la población trabaja en oficinas, con luces, con pantallas, ordenadores, una estimulación visual continua, permanente. Aparte luego ya estamos nosotros con el móvil, Instagram, las redes sociales. Es abrumador para un sistema en equilibrio. Entonces, ¿cómo no vamos a tener insomnio? Está muy bien que utilicemos plantas adaptógenas, que utilicemos a regular nuestro sueño o incluso que utilicemos benzodiazepinas, pero no es la solución. Eso es algo puntual, es poner una tirita. Si uno de verdad quiere poner salud y quiere recuperar energía, tiene que empezar a entender que como seres solares tenemos que empezar a adelantar la hora del sueño para irnos a la cama con la nocturnidad y empezaremos a levantarnos antes, porque cuando esto empieza a regularse, la energía que entra, eso no lo puede dar ninguna pastilla. Y eso es algo que implica un esfuerzo, por supuesto. La mayoría de la gente cree que todos sus problemas se terminan con una pastilla. Pues por desgracia no, ojalá, pero la medicina es limitada. Y todo en la vida pues lleva sus esfuerzos. Entonces, cuando uno quiere salud con conciencia y está dentro de esa idea del desarrollo personal y de la evolución como ser, tiene que entender que hay que meter conciencia también en la salud. Pues este es un punto que hay que ahondar. Y no quiere decir que una noche no te puedas ir de cena cuando podamos salir de este confinamiento o que te veas una película y que la disfrutes, pero eso no puede ser tu día a día. Entonces es fundamental trabajar este pilar del descanso, no solamente por el tema de sí, dormir 8 horas, no. Esas 8 horas, ¿en qué y de qué forma? ¿Vale? Y cómo en qué momento del día las estás haciendo. Y todo eso también tiene que ver con la gestión del estrés, que en eso, Rodrigo, pues ahí tú tienes mucho manejo, ¿no? Que muchos pacientes te consultan por este tema de la dificultad en la gestión del estrés. Pues es fundamental que estas tres bases, ahora hablaremos de la tercera, estén estables. Porque si no, es como que me viene a mí a la consulta con una crisis existencial y están haciendo miles de terapias que sí son maravillosas, pero
Vamos a ver, alma de Dios, si estás, ¿cómo vas a hacer, cómo vas a gestionar una crisis existencial si estás bebiendo Coca-Colas, comiendo pizza y viéndote películas hasta las 3 de la mañana? Pues así no se puede. Entonces, hay ciertas cosas que es que son básicas, fundamentales. Y bueno, Mira, sí, eh, antes de que hables del tercer punto, sí que quería comentar el tema de lo que comentas del descanso, de la importancia de que sea de calidad el sueño eso es. y de que no se soluciona con una pastilla si se quiere mantener a largo plazo. Uh-huh. Y sí que quería comentar que en el campo de la naturopatía y todo el tema de las terapias naturales, veo que hay mucha gente, que es normal por la desinformación que hay con respecto al tema, que vienen, porque yo hasta hace nada trabajaba en un herbolario y vienen como locos y como locas a por melatonina. Claro. Melatonina para dormir. Pero a lo mejor personas que están, que acaban de salir de tratamiento de ansiolíticos eh, eh, que les habían dado para dormir y que lo querían cambiar por melatonina. Entonces, hay un vacío ahí de desinformación de que yo me encuentro en el caso de dormir, por un lado, el que si me tomo melatonina, porque me han llegado a pedir melatonina para personas de 15 años y de menos. Mm. Entonces es una... Y yo les explico, ¿no? A los padres, digo, por favor, intentad, en la medida de lo posible, educar en el entorno y más que dar melatonina, a lo mejor dar primero una planta adaptógena para no dar directamente lo que es ya la molécula final y que el cuerpo haga algo. Claro, Porque la si ya con... gente, la gente lo que quiere es la solución fácil. Y bueno, Claro, creo, o sea, que al final hay soluciones para, bueno, hay opciones para todo el mundo. No todo el mundo está en el mismo nivel de conciencia ni en el ya, mismo punto de partida. Y bueno, para eso está, es fantástico que haya tantas terapias y que haya tantas formas de abordar la salud y tantas medicinas, ¿no? Pero al final quienes de verdad buscan un cambio profundo y con conciencia tienen que empezar a hacer cambios y no solamente es dejar la responsabilidad en manos de otro y que le dé una pastilla para que todo eso se solucione, es hacer cambios y hacer esos cambios cuesta. Entonces salir de la zona de confort es muy difícil, pero es el punto de partida para hacer una transformación en tu salud. Entonces, bueno, me encanta el mundo del desarrollo personal, es algo que creo que puede potenciar una evolución en la humanidad, pero siempre acompañado de algo que nos ayude a mejorar la salud, porque mucho desarrollo personal, pero sin unas bases de salud lógicas y razonables, pues se quedan truncadas. Así que bueno, ese era el segundo pilar y bueno, el tercer pilar para mí es fundamental la alimentación. Bueno, todo el mundo conoce como el tercer pilar la alimentación. Yo quiero sacarlo un poquito más, ampliar ese contexto y no solamente la alimentación por lo que nos entra por nuestra boca, sino todo lo que entra por nuestros sentidos. Hay que cuidar lo que entra dentro de nuestro templo. Nuestro organismo es un templo y nuestro organismo se manifiesta a través de los síntomas. Nosotros habitamos dentro de una estructura que tiene su propia vida. O sea, nosotros tenemos una parte de conciencia y una parte en la que estamos conectados con nuestras sensaciones, cada vez menos, por desgracia, pero nuestro cuerpo tiene su forma, tiene su lenguaje. Es una pena que en las escuelas no se enseñe el lenguaje del cuerpo, tanto que se enseñan matemáticas, historia, filosofía y química, pero algo fundamental que es entender los signos y los síntomas que manifiesta tu cuerpo, nadie nos enseña, nadie nos instruye y es fundamental porque a través de esos síntomas podemos reaccionar de una forma adecuada y generar un cambio a tiempo para no provocar un problema a largo plazo. Y por desgracia hoy en día lo que yo me encuentro en la consulta son pacientes que cuando empieza a tirar del hilo qué es lo que había pasado en su infancia, ya desde su infancia habían sido abducidos de su conexión con su organismo. Entonces, por nuestras creencias, por nuestras enseñanzas y por todo nuestro desarrollo, entramos en una dinámica en la que intentamos que el síntoma, cuanto menos esté, mejor. O sea, vamos a tapar ese síntoma y vamos a
a no hacer caso a lo que nos está intentando decir nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Que tapamos ese síntoma, el niño mal come, no, pues come, come, o tienes fiebre, bájala, bájala, o tienes inflamación, tienes estornudos, no, pues quítalos, todo pues, antihistamínicos, antiálgicos, anti todo, ¿no? Y entonces el cuerpo, que es sabio, vuelve a manifestarse. Y si tú le has acallado y le has acostumbrado a no hacer caso a esa manifestación, pasará a manifestarse de otra forma. Y eso yo lo observo todos los días en mi consulta. Y cuando hago una película del problema de la patología de mi paciente, yo lo que intento es que entiendan que todo tiene un porqué. O sea, esto no es tan aleatorio, o sea, la genética no es tan definitiva. Hay una epigenética, hay un ambioma que condiciona que se expresen o no los genes. Entonces, hay que entender qué es lo que ha pasado para que terminemos desarrollando esto, ¿no? Les digo, o sea, yo les hago cuestionarios larguísimos a mis pacientes porque no me vale solamente saber el motivo de consulta. O sea, yo no quiero ver el pastel. Yo lo que quiero saber es qué ingredientes y en qué horno los han cocido durante tanto tiempo para que salga ese pastel, ¿no? O ese desastre. Entonces, a esos pacientes les ayudo a entender esa película de su vida. Y cuando empiezas a tirar, te encuentras con que ha habido un momento de desconexión, de no hacer caso a esos síntomas que iba diciendo el cuerpo, y el cuerpo se ha ido manifestando por otros lados. Ahora empieza por el tema respiratorio, luego por migrañas, luego empieza por... Pero todo tiene un origen común. Y al final, si lo hacemos de una forma parcelada, como ofrece la medicina convencional de hoy en día, terminas yendo a múltiples especialistas, cada uno te da un anti de lo suyo, pero nadie te ve en profundidad. La medicina interna hoy en día es quizá pues la que intenta hacer, ¿no?, todo eso, pero con unos conocimientos un poquito más limitados, porque pues no indaga en temas más actuales como el microbiota intestinal, bueno, y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pero es verdad que la medicina interna, la medicina de familia, en su esencia, es lo que debería, o sea, lo que yo estoy intentando promocionar, que es volver al origen, ¿no? A lo que fue para lo que fue concebida la medicina. Pero hoy en día pues nos hemos enajenado mucho de esto. Bueno, que me voy por las ramas. En este sentido, volver a conectar con las sensaciones, con la expresión del cuerpo es muy bonito porque vuelve a hacerte entender que tu cuerpo está manifestando algo, ¿no? Y te lleva, y un síntoma, un dolor, una inflamación, es una forma que tiene el cuerpo de llevar tu conciencia a esa parte, ¿vale? Entonces es fundamental y desadaptarnos. Hay muchísimo problema de adaptación a los síntomas, el estreñimiento. Eso no es normal, todo el mundo tiene estreñimiento, pero bueno, ¿cómo es posible? ¿No? Tú les preguntas a los pacientes, no, si yo estoy bien, no, sí. Y luego, no, pues están adaptados a su estreñimiento, a sus cefaleas, a su piel seca. Entonces, hay que desadaptarse a todo eso y entender que el cuerpo está manifestando. Entonces, este pilar fundamental de la alimentación en toda su esencia es todo lo que vamos a incorporar en nuestro templo. Por supuesto, lo que es el alimento sólido. Hay que entender que lo que entra en nuestro organismo va a formar parte de nuestra estructura. Entonces, ¿qué queremos meter en nuestro organismo? Ya no voy a hablar de alimentación antiinflamatoria, cetogénica, ayunos intermitentes, no. Es lo que tú estás metiendo en tu organismo. Entiende que lo estás dando a lo más sagrado en tu vida. Entonces, de ti dependerá qué quieres hacer con ello. No pasa nada porque un día disfrutes de todas unas cañas con los amigos, vayas de fiesta. Si eso no pasa nada. El problema es el día a día y lo que hacemos con esa rutina. Pero no solamente es lo que comemos, también es lo que bebemos, qué líquidos metemos en nuestro organismo. Me he encontrado con pacientes que beben agua de coco todos los días. O sea, que está muy bien el agua de coco, pero no estamos diseñados para responder al agua de coco todos los días. Nuestro cuerpo necesita agua mineral y, por desgracia, el agua que tomamos hoy en día ni siquiera es lo suficientemente limpia, ¿vale? Que es apta para el consumo humano porque pues les ponen las sustancias necesarias y para que no tengan pues gérmenes, etcétera. Pero hoy en día hay pues niveles no muy deseados de metales pesados en las aguas o de medicamentos o de hormonas. Por desgracia es que es así. Entonces, ¿qué fuentes de bebida estamos metiendo dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Que eso va a condicionar porque el filtro que no pongamos fuera lo vamos a poner dentro. Entonces, si queremos ser nosotros el propio filtro,
Pues nada, pues, pero al menos saberlo, porque hay personas que ni siquiera lo saben. Estamos acostumbrados a limpiar los filtros de la aspiradora, los filtros del aire acondicionado, los filtros de café, pero nuestros filtros, ¿alguien nos ha dicho que nuestros filtros también necesitan detoxificar? No, de hecho se pone en cuestión, es que se cuestiona dentro de la comunidad médica, se cuestiona que esto sea así, ya por sensatez, o sea, es que nosotros hacemos de filtro, entonces, ¿qué pasa con ello? Vale que nuestro cuerpo tiene una capacidad extraordinaria de recuperarse, pero hay que darle espacio. Estamos en un momento completamente excepcional en la evolución de la humanidad. Jamás hemos estado expuestos a tantísima carga de tóxicos de forma acumulada. Eso es algo completamente novedoso. Los estudios que hay son de forma individualizada por cantidad de tóxicos que son capaces de aguantar nuestro organismo, pero no de forma acumulada. Entonces, pongamos un poco de conciencia a lo que estamos metiendo en nuestro organismo. Lo mismo con lo que vemos, con lo que olemos. Lo que olemos en cuanto a la cantidad de productos químicos que estamos continuamente inhalando, porque no solamente es el ambientador, es el perfume que nos ponemos, luego el spray, el insecticida no sé qué, luego el suavizante, luego los geles hidroalcohólicos, luego el amoníaco, la lejía. Bueno, estamos completamente saturados. Tengo muchísimos pacientes con problemas de mucosa, irritación de mucosas. Y esos pacientes terminan generando neuralgias, irritación ocular, terminan yendo al oculista, o sea, al oftalmólogo, al otorrino, al neurólogo, y al final hay que ir a buscar el origen. Por eso está fenomenal todos los medicamentos, pero siempre que nos ayuden a pasar ese mal momento mientras buscamos el origen. Pues eso, el tema de lo que entra a través de nuestra respiración, lo que entra a través de nuestros ojos, también, todo lo que estamos viendo. Hoy en día creo que mucha gente ha visto, ¿no? Ha hecho la reflexión de que, bueno, pues viviendo una época tan complicada como la que estamos viviendo, una pandemia mundial, bueno, podemos elegir lo que ver, ¿no? Podemos elegir si ver la parte positiva o la parte negativa. Y no la positiva porque la pandemia sea fantástica, no, sino porque nos ha ayudado a hacer cambios en nuestra vida, a replantearnos formas de vivir. Y hay cosas que están evolucionando, que están mejorando y las vacunas cada vez serán mejores y podremos volver a relacionarnos sin tanta limitación. Y hay cosas maravillosas, hay gente que está descubriendo cosas nuevas. Sin embargo, ¿qué es lo que nos muestran en las televisiones, en los medios de comunicación públicos? Todos son cosas malas y cada vez va peor y eso contamina muchísimo. Hay que tener cuidado con lo que vemos y con la información que queremos que entre a través de nuestros ojos. La realidad es neutra. Nosotros elegimos si queremos verla desde una perspectiva negativa o positiva. Yo desde luego lo tengo clarísimo. Y eso influye en la salud. Y también se da muchísima energía. Y luego, bueno, pues todo lo que nos ponemos en la piel, ¿vale? El tacto. La piel es un gran órgano de absorción y tenemos que cuidar lo que nos ponemos. Ahí entramos también en el mundo de los tóxicos, de la medicina ambiental, pero es una realidad. Entonces, cuidemos nuestra piel. Ahora mismo hay una cantidad de personas que están trabajando con productos y líneas de cosmética natural, que es maravilloso, que vuelven a traernos la naturaleza. Entonces, bueno, pues entender que eso también nos va a generar energía, porque por desgracia lo que no nos da energía nos la quita. Y eso lo veo con temas de alimentación, con temas de sueño, con temas de ejercicio, con temas de relación de todo esto que estamos hablando. Así que bueno, esto es un poquito lo que quería hoy hablar contigo, Rodrigo, que daría para hablar muchísimo más, pero bueno, ya sabes que encantada de que volvamos a repetir y que podamos hablar de esto y muchas más cosas. Sé que hay muchas preguntas que se quedan un poco en el tintero, porque no venían un poco a cuento de lo que queríamos hablar hoy, pero sí quería dejar el mensaje de que una medicina diferente es posible, que hay que hacer caso a lo que nos dice nuestro organismo, que no nos conformemos. Esos pacientes que me preguntaban, bueno, ¿y si esto para el tema de la celiaquía o si en un tema de cáncer de mama o si una endometriosis? No os conforméis. Por desgracia, los médicos sabemos muchísimo, pero sabemos de una forma limitada. Si creéis que con eso no es suficiente, seguir buscando. Llegará el día en el que
todos trabajemos en equipo y los médicos sepan de terapias complementarias y las tengan integradas y adaptadas y podremos hacer consultas mucho más idóneas, con más tiempo dedicado al paciente. Pero hasta entonces pues hay que buscar opciones. No os conforméis. Bueno, totalmente de acuerdo en todo lo que dices. Vamos, me ha encantado. Y nada, quería recalcar el tema de cuando has nombrado lo de las fuerzas curativas del cuerpo. Esto es algo que en naturopatía sí que hacemos hincapié y es que es importante dar espacio al cuerpo para que él se active, ¿no? y se adapte, Exactamente. pero sin meterle estímulos, priorizando el descanso, incluso comer tal vez menos o hacer ayunos terapéuticos, depende del caso, ¿no? Y Exactamente. sobre todo, en el tema emocional, igual cuando has nombrado el tema de lo de por la noche, ¿no? Priorizar el descanso, pues claro que si te puede gustar ver una película de Netflix o lo que sea, y yo me encuentro que muchas veces el problema, o sea, el hecho de que la persona no pueda no ver la película de Netflix es porque le genera una angustia o un vacío, o se siente solo y necesita por la noche ver Netflix con la Coca-Cola y palomitas, por ejemplo, porque vive solo y le gustaría estar en pareja, no sé, depende de la persona. Pero lo que quiero recalcar es que igual la parte emocional es algo, la gestión emocional, aparte de estos tres pilares que ya has nombrado, es importante que las personas empecemos a ver la gestión emocional como parte de nuestra vida y como un hábito que es necesario. Es fundamental. Porque, claro, porque veo mucha gente que, claro, no se nos ha enseñado nada de las emociones en la escuela, ni qué pasa si te sientes solo o si te sientes con angustia o las famosas crisis existenciales, ¿no? que tenemos a lo largo de la vida, que llega un momento en que tu vida deja de tener sentido y esto, si no se ocupa, se va guardando y se va reprimiendo y esto es una bola que luego, pues sacarla, hay que sacarla con mucho tacto, mucho cuidado y dar un sostén a la persona y sobre todo yo lo que me gusta hacer en consultas es que la persona al final sea su propio sostén y que tenga herramientas para que cuando en la vida le pasen cosas malas, porque van a pasar, o sea, la vida al final es un conjunto de experiencias que son tanto de un polo como de otro. Y las emociones son súper volátiles. Entonces, a mí me gusta trabajar mucho con herramientas que tengan para que tanto cuando vivan experiencias muy de euforia o muy tristes o del otro polo, sepan gestionarlas y su salud no se vea perjudicada. Me encanta esto que cuentas, Rodrigo, porque es una realidad. Claro, yo a veces hago unas propuestas, ¿no? Dentro de mi consulta. Yo dedico muchísimo tiempo a mis pacientes, no solamente cuando estoy con ellos, sino luego en su estudio, evolución y dedicación. Pero claro, yo hago unos planteamientos que a veces son muy difíciles de seguir y porque conllevan mucho cambio y mucha responsabilidad. Yo a mis pacientes les pido corresponsabilidad, porque yo no puedo hacer, yo le puedo decir cómo retomar su camino hacia la salud, le puedo hacer un buen acompañamiento, pero yo no puedo hacer los cambios por ellos, ¿no? Entonces es fundamental que haya un trabajo desde las emociones, como tú bien dices, porque en este tema es donde yo considero que esto forma parte del desarrollo personal, porque hay que empezar a responsabilizarse, dejar de ser víctima, ¿no? Y sentirse víctima del mundo bueno, todo me pasa a mí. Si seguimos en esa línea, no vamos a generar un buen hábito, porque para hacer cambios en tus hábitos de vida y en tu salud y en tu futuro, hay que empezar a entender la vida desde otra parte. Yo siempre trabajo con apoyos, yo siempre se lo doy a mis pacientes, bueno, dependiendo de cada uno y de su nivel de conciencia, en el nivel en el que estén, les ofrezco una cosa u otra, o siempre me aseguro de que hay algún apoyo a nivel psicológico, a nivel, bueno, pues de desarrollo personal, o alguien que les pueda, pues como tú, apoyar, o ciertos coaching que pueden ayudar también a generar
ese sostén, porque hay detrás de todas esas acciones, esas actitudes, se esconden muchos miedos, muchas frustraciones, mucho conflicto interno y ahí claro, eso puede terminar colapsando y generando una dificultad a la hora de obtener resultados, ¿no? Con el trabajo que se hace. Así que por supuesto que es fundamental el trabajo de las emociones. Bueno, pues ya para ir cerrando, si te parece, eh, dinos cómo la gente puede contactar contigo, si a través de tu página web Sí, a través de mi cómo... página web hay un contacto con mi mail directamente, el de consultas, sino también a través de Instagram. Me parece que hay una forma directamente de llegar con el mail. Yo la verdad es que trabajo muchísimo en consulta, es mi pasión, pero siento que tengo que seguir divulgando y por eso trabajo mucho con la formación y con la divulgación, con lo cual mi tiempo está un poquito entretenido, entre otras cosas. Pero siempre intento responder a todos mis pacientes, a toda la gente que se interesa, a todos los mensajes en la medida en la que soy capaz de hacerlo. Entonces, bueno, para contactar conmigo, en mi página web está el contacto y si no, bueno, es a través de Instagram también. Vale, y tu página web es doctora Camino Díaz, ¿no? Eso es DRA de doctora, dracaminodiaz.com, ¿vale? Bueno, pues nada, muchas gracias Muchas por gracias a tu ti, tiempo. Rodrigo. Muchísimas gracias por contar conmigo. Ha sido un placer. Igualmente, a mí me encanta divulgar esto y bueno, un placer tenerte a ti como experta. Y nada, ya hablamos para futuras charlas. Fenomenal. Ya sabes que puedes contar conmigo. Un besito muy grande. Cuidaos mucho. Gracias. Chao. Chao.